Bueno, en el mundo cristiano la oración sobre todo siempre se la ha planteado como un diálogo, como un encuentro amoroso. Otra cosa son luego las expresiones orantes, esas expresiones pues más superficiales o de la pedagogía oracional o formas concretas de orar. Pero el núcleo y la esencia de la oración es que estamos ante Dios y que entramos en una relación. No es tanto un ensimismamiento, no es tanto un encuentro meramente consigo mismo, no es un planteamiento en que la persona queda encerrada en sí misma, ¿no? Sino que la persona es consciente de que hay alguien, con mayúsculas, que está ante mí. Puedo dirigirme a ese alguien, es una forma de oración, pero también puedo guardar silencio ante ese alguien y estar receptivo a su presencia. Y eso sería suficiente también para entender qué es oración, porque a veces entendemos la oración como algo que yo hago, como que yo digo, que yo dirijo. Sin embargo, la oración es sobre todo una actitud de receptividad, en la que yo entiendo que el que me tiene que decir algo es Dios. Él es la palabra, Él es el logos, ¿no? Por lo tanto, hay como en el universo entero que nace de Dios, que es creado por Dios, una significación. Y yo me abro a esa significación entendiendo que es una presencia que me ama y se dirige a mí. Y yo me convierto en una especie de receptividad. Esa sería una oración específicamente contemplativa. Entonces lo fundamental es entender eso, que es una relación y por mi parte es ante todo una apertura. Es como que me vacío de mí mismo, yo no aparezco como el protagonista y en ese vaciarme, ese vacío es receptividad. Yo lo que hago en ese vaciarme es recibir a ese Dios que aparece para nosotros como cristianos como una palabra que equilibra mi vida y le da sentido pleno. Estamos acostumbrados normalmente a la oración discursiva, la de pedido. Usted plantea un tipo de oración de receptividad. ¿Cómo sería en la práctica? ¿Cómo haría una persona para entrar en ese tipo de oración que se me antoja que es más profunda? Bueno, es que en esa oración solo se entra cuando la persona percibe el misterio, cuando percibe que lo que le rodea está evocando a un misterio profundo, cuando se deja arrastrar, diríamos, por esa sensación de misterio. Entonces, cuando uno tiene esta percepción, la actitud que inmediatamente viene es la de recibirlo. Es como el que está ante una realidad muy bella, sea una puesta de sol o sea un anochecer estrellado, uno no se está planteando cómo actuar ante eso, sino más bien cómo recibirlo. Entonces, si se tiene la percepción del misterio en la vida, inevitablemente la actitud contemplativa surge de forma espontánea. Porque entonces entiendo de forma instintiva, inmediata, que yo estoy solamente como un receptor. Ahora bien, si no tengo esta percepción, si he quedado circunscrito solamente a una pedagogía activa de la oración, a las enseñanzas, tradicionales, en el peor sentido de tradicionales, pues entonces me quedaré solo en una repetición de oraciones ya aprendidas o en una oración de petición para que Dios me ayude en mis cosas, pero no saldré nunca de ese esquema pedigüeño en el que yo sencillamente funciono más bien como una especie de comprador de un Dios que me va a dar algo que yo pido o que yo voy a hacer una promesa para que Él me dé, es una especie de compraventa, ¿no? ¿Y ese paso cómo se da? Ese salto a la oración de recepción. Si la persona está muy apegada a los placeres de la vida, por llamarlo de alguna forma, si está muy esclavizada de los aspectos más pasajeros de la existencia, la persona nunca dará ese paso. Por eso los maestros espirituales, San Juan de la Cruz en concreto, lo que aportan siempre es que la persona empiece un camino espiritual dándose cuenta de sus ataduras. Lo que ocurre cuando la persona está atada a cualquier cosa, por santa que esa cosa pueda parecer, si hay una atadura, la persona pierde sensibilidad espiritual. Entonces, al faltar esa sensibilidad, no percibe realmente ese elemento de misterio. Sin embargo, cuando la persona va tomando conciencia de que sus ataduras le están haciendo menos persona y menos humana,
empieza a relativizarlas, empieza a dejarlas a un lado y se va despertando una capacidad desconocida, que en realidad estaba tapada, estaba reprimida, estaba sofocada por este mundo de ataduras, y en la medida que la persona va liberándose de esto, se va haciendo consciente más de esa realidad misteriosa de Dios que aparece en toda la realidad, y eso mismo va haciendo que la persona se desate más de aquello que le esclaviza.